Bien, continuamos en Prueba de Fuego, programa especial, donde estamos haciendo un balance de temas importantes, aspectos específicos ocurridos en el 2024. Y ahora vamos a analizar justamente la situación política que ha vivido el país, política y económica también. La relación que ha habido entre Ejecutivo y Legislativo, sobre todo en el 2024. Y tenemos el gusto de recibir a Enrique Castillo, destacado analista político, periodista también, ¿no? Y vamos con él justamente a enfocar estos temas. Enrique, ¿cómo está? Gracias por su visita. Carlos, feliz año. Igualmente. Bueno, a ver, haciendo un balance del 2024, ¿cómo calificaría usted la situación política que ha vivido el país en este año? Yo diría que hemos vivido el año más duro desde el punto de vista de la crisis institucional que ha tenido el país. No solamente por toda la situación que hemos vivido a nivel de el Ejecutivo, sino porque de alguna manera nos hemos enfrentado a un Congreso que tocó fondo en todos los aspectos de la palabra. ¿En qué aspectos, por ejemplo? Por ejemplo, es el año en el que hemos tenido la mayor cantidad de congresistas investigados, denunciados. Nunca hemos tenido tantos congresistas con tantos problemas, ¿no es cierto? Además que se hable también, Enrique, de una especie de red de prostitución. Por ejemplo. Claro, que está en investigación, obviamente. Que está en investigación, pero que además genera dudas con respecto a asesinatos de personas. Es decir, algo que ya huele bastante mal. Además, hemos tenido la mayor cantidad de congresistas blindados. Hemos tenido la mayor cantidad de leyes cuestionadas y cuestionables. Hemos tenido la mayor cantidad de casos que el Congreso ha pasado por alto en lo que debió ser su labor de control político con respecto al Ejecutivo, por ejemplo. En fin, hemos tenido, digamos, de manera superlativa, los mayores casos negativos, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel del Legislativo. ¿Y por qué se llega, cree usted, a esta situación en el Congreso? ¿Qué factores influyen para que, cada Congreso que ingresa sea peor que el que estuvo atrás? Muy probablemente en los casos anteriores, de congresos anteriores, o no muy probablemente, sino de manera fehaciente, lo que hemos tenido es una absoluta falta de preparación de los congresistas y un mal filtro de los partidos políticos en elegir a sus congresistas. Pero en este caso, sumado a esto, lo que hemos tenido es representación de los sectores, llamémosle sociales o económicos, que no tienen ni formalidad ni legalidad. O sea, los congresistas no han representado al país, han representado a pequeños grupos. El caso de los mineros informales, por ejemplo, ¿no es cierto? En donde los congresistas lo que han hecho es han privilegiado esa relación que tienen con grupos de mineros ilegales, por ejemplo. Y así podemos nombrar una serie de casos en los cuales los congresistas han preferido las agendas particulares, sean personales de sus grupos o de los grupos de los sectores que representan. Las normas que se han dado, por ejemplo, que debieron luchar contra la delincuencia, terminaron haciéndole el juego a las bandas y a las organizaciones criminales. Criminalidad organizada. Exactamente, ¿no es cierto? Tenemos hasta ahora una norma que curiosamente es promulgada y a los 2 días derogada por el Congreso de la República. Entonces, lo que hemos tenido es la peor calidad en lo que se refiere a las normas que se han dado, de los peores comportamientos o el peor comportamiento de los congresistas a nivel institucional, y la renuncia total al control político de parte del Ejecutivo y lo que debería ser el equilibrio de poderes. Y por contrapartida, Enrique, ante esta situación, sobre todo en el tema de la emisión de leyes perjudiciales por parte del Congreso, ya en diversos campos, ¿cómo calificaría la acción del Ejecutivo? Porque hay quienes consideran que aquí tenemos un Ejecutivo débil, timorato, y que sirve como una especie de mesa de partes, el Congreso de la República. Yo no sé si débil, pero lo que sí es un Ejecutivo que ha renunciado a lo que significa la negociación con el Congreso.
yo sostengo que el Ejecutivo y concretamente la Presidenta prefirió renunciar voluntariamente a cualquier tipo de confrontación o debate con el Congreso. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre desde el comienzo pensó que con eso estaba permitiéndose la posibilidad de terminar su mandato hasta el 2026. Una cuestión de supervivencia. Digamos que un trauma que deviene de todas las vacancias y los pedidos de renuncia que se dieron antes. Entonces, ella, que viene de una plancha presidencial con Pedro Castillo, prefirió tomar distancia de su original grupo político, convertirse a otro tipo de tendencia política, pero allanarse a todo lo que el Congreso pudiera solicitarle, pedirle y exigirle, con tal de que el Congreso no tuviera la infeliz idea para ella de vacarla o de pedirle su renuncia. ¿Usted cree que hay un cogobierno No. entre bancadas parlamentarias y el Ejecutivo? ¿Determinadas bancadas? Yo no diría que hay un cogobierno, Ajá. porque un cogobierno lo que implica es el ponerse de acuerdo en ciertos lineamientos o en ciertas líneas directrices. Lo que hay es un acuerdo tácito, ¿no? Un acuerdo que no se llega a concretar, pero que se soslaya y que deviene en algo así como: yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. Todas tus cosas yo te las permito y los dos felices, y a eso le vamos a llamar equilibrio de poderes. Y eso es lo más alejado que existe de lo que es un equilibrio de poderes. Un equilibrio de poderes significa tensión, pero tensión responsable que permite justamente manejos y negociaciones en favor de los intereses del país y no en favor de los intereses de cada uno. Y este acuerdo tácito del que habla usted, ¿qué consecuencias ha traído para el desarrollo del país? Lo que ha traído es justamente la posibilidad de que el Congreso tuviera su propia agenda, que satisface en muchos de los casos las exigencias de los sectores particulares, el caso, por ejemplo, de hoteles y restaurantes, ¿no es cierto? Una exoneración tributaria que le permite a los dueños de restaurantes y hoteles la posibilidad de pagar menos IGB, pero que, lo ha dicho el ministro de Economía, no lo digo yo, no le permite al país recaudar lo suficiente y al contrario, tiene una pérdida bastante grande en términos de millones de soles. Entonces, el Congreso ha tenido su agenda de reformas constitucionales para permitir procesos electorales donde a ellos les conviene, por ejemplo, la reelección o la posibilidad de acceder al Senado sin los requisitos que antes había o que eran lógicos tener. Y al Ejecutivo también manejar su propia agenda sin que el Congreso esté llamando a los ministros constantemente o esté haciendo que los ministros presenten su renuncia o lo censuren. Hemos tenido muy pocos casos de censura. El último ha sido Rómulo Mucho. Que además se trata de un ministro que tenía ideas que no comulgaban mucho con la acción que quería plantear la presidenta, por ejemplo en el caso de Petroperú, por ejemplo en Tía María o por ejemplo en el caso del Reinfo. Entonces era un ministro incómodo que para muchos llevaba un poco más una agenda proempresarial que en la línea de lo que quería la presidenta. ¿Y cuál es su evaluación, Enrique, de la labor del gabinete ministerial? Hay quienes consideran que los ministros están más abocados en defender a la presidenta de sus problemas, actúan como una especie de abogados, entre comillas, que en temas propios de sus sectores. Como en todos los casos, así pasa también en el Congreso, ¿no es cierto? El Congreso tiene algunos congresistas contados con los dedos de la mano que podríamos decir que valen la pena. Lo mismo nos pasa con el gabinete ministerial. El Congreso ha dado una que otra ley buena y nos ha dado un cúmulo de leyes lamentablemente cuestionables. Pasa lo mismo con el Ejecutivo, ¿no es cierto? Tenemos algunos ministros muy profesionales, como el caso del canciller, por ejemplo, pero que lamentablemente no le ha sido fácil adaptarse al manejo que un gabinete, digamos, que está, como tú bien lo dijiste, abocado a defender a la presidenta de la República,
no le permite a él hacer un buen trabajo, o en todo caso, ese profesionalismo no le permite tener la muñeca política para hacer otras cosas. Sin embargo, hay otros casos de ministros que efectivamente se han dedicado en cuerpo y alma a defender a la presidenta o a defender las situaciones que se presentaban, el caso del MIDIS, en cada uno de sus ministerios, a veces defendiendo lo indefendible, ¿no? ¿Y se hace necesario, cree usted, para enrumbar al país, un refresco del gabinete? Habría que definir qué queremos decir con enrumbar al país, ¿no es cierto? Entiendo que, por lo que tú me planteas, es superar la crisis política y tratar de darle estabilidad política y también estabilidad jurídica, que es lo que de alguna manera las leyes del Congreso y el comportamiento en muchos casos del Ejecutivo han puesto en cuestión, también la estabilidad jurídica. Entonces, entiendo que te refieres a eso. Un cambio de gabinete para enrumbar el país implica también un cambio en lo que significa la visión y el manejo del gobierno, en este caso. Porque cambiar ministros para seguir en el mismo rumbo no nos sirve de nada. Si la presidenta sigue pensando que las encuestas mienten o sacan esas cifras para sacarle plata y que no reflejan la verdad, y si ella está convencida que está haciendo un muy buen gobierno, que la seguridad ciudadana está en muy buenas manos y que todo camina maravillosamente, que económicamente estamos en el mejor de los mundos, pues entonces no tenemos nada de qué hablar, porque si vivimos así también, ¿por qué cambiaríamos a los ministros? ¿No es cierto? Sin embargo, si le tomamos realmente el pulso a lo que vive el país y a lo que vive la gente en la calle, sí tendríamos que decir que hay muchas cosas que tienen que cambiar. En primer lugar, las prioridades del gobierno. No puedes gastar miles de millones de soles en aviones y en 2 aviones presidenciales, mientras tienes una grave crisis en la policía, tienes aumento de la pobreza, tienes una grave crisis en los programas sociales que le dan alimento de caballo a nuestros niños. Es decir, las prioridades no están bien establecidas. En segundo lugar, no hay una orientación política clara de parte de la presidenta, porque si bien abre los brazos a la inversión, le han autorizado el viaje a Davos, donde seguramente va a hablar bien de la minería como digamos, contrario a lo que hizo la vez anterior, pues no puedes abrirle los brazos a la inversión y tratar a Petroperú como a un hijo pobrecito que requiere de todo tu apoyo y de toda tu inversión. Es decir, hablar de capital privado, pero a la vez tener un comportamiento casi estatista. Y así hay varias contradicciones. Entonces, requieres establecer prioridades, requieres establecer un rumbo político y económico claro, requieres establecer además un comportamiento político que te permita una buena negociación con todos los sectores. La presidenta, con las encuestas que tiene o los números que tienen las encuestas, lo que tiene es un aislamiento muy grande. Mira, ni siquiera puede salir a la calle. Entonces, ese aislamiento no le permite una adecuada negociación con diversos sectores, sector privado, empresarial, el sector sindical, el sector, digamos, los sectores políticos partidarios. Entonces, si tiene ese aislamiento, algo está fallando. Entonces, hay que cambiar también el rumbo político. Claro, da la impresión de que el Ejecutivo, en pleno, parece que estuviese en un mundo paralelo, ¿no? Donde todo efectivamente está bien, donde estamos en el país de las 7 maravillas, hace una cosa así. Siempre, digamos, vamos a escuchar a los miembros de un gobierno hablarnos bien de su gestión. No, pero también hay que ser realista. Eso en cualquier parte del mundo. Pero también hay que ser realista. Exactamente. ¿Cierto? Lo que pasa es que... Y aquí veo un exceso yo, además. Si bien cualquier gobierno o cualquier vocero de un gobierno tiende a hablar bien de su gobierno, y siempre te habrás dado cuenta, todos los gobiernos dicen, tenemos un problema de comunicación. Hacemos las cosas bien, pero comunicamos mal. Pero no siempre es así. Y lo que tiene que haber es un equilibrio adecuado que permita ver la realidad y a la vez tratar efectivamente de buscar lo mejor que uno hace. Pero en este caso, se cuentan con los dedos de la mano las buenas acciones que se hacen, ¿no es cierto? Y eso lamentablemente no habla bien del gobierno.
Miremos las inauguraciones de la presidenta. Vienen de gestiones o de inversiones que se han iniciado en gobiernos anteriores. Chancay, lo que va a ser el aeropuerto Jorge Chávez, vienen de gestiones anteriores. Gestiones nuevas, inversiones importantes, son muy pocas. Entonces, eso que tú señalas como una exageración, efectivamente así lo ve la población. Y siente, porque la población sí ve la calle, sí siente la calle, sí le toma el pulso a la calle, siente que efectivamente el gobierno nos está hablando de una realidad que la gente no vive. Decir, por ejemplo, que hay un avance muy grande en lo que significa la lucha contra la delincuencia es quizás, efectivamente, como tú lo has dicho, exagerado, cuando nosotros vemos todos los días asesinatos de todo tipo, ¿no es cierto? Sean... Más que nada extorsiones, sicariato. Extorsión. Inclusive el propio ministro de Interior lo ha reconocido. Así es. En una de sus declaraciones quizás claro, más desafortunada. Menos robos, pero más asesinatos. Pero matan más, sí. Así es. Entonces, pero además hay, digamos, muchos otros temas. Lo que ha sucedido en el MIDIS, por ejemplo, por mucho menos de eso, cualquier ministro hubiera renunciado, no porque sea el culpable, sino por responsabilidad política. Claro. Y con eso le daba un mensaje al país de que este es un gobierno que efectivamente lo que busca es que las gestiones sean impecables desde el punto de vista de la gestión. Entonces, ahí hay muchas cosas que corregir. Efectivamente, pareciera que la presidenta tiene información que no necesariamente es la que vive el país. Los logros económicos, si bien es cierto, digamos, se han dado y vamos a tener los mejores números en América Latina, no son los ideales, ¿no es cierto? En Tierra de los Ciegos el tuerto es rey. Nos está yendo medianamente bien o mediocremente bien porque se ha sabido controlar la inflación, porque han habido un buen manejo de la línea macroeconómica, porque ha habido un buen manejo de la moneda, y eso es el BCR. BCR, claro. ¿No es cierto? Eso es Julio Velarde. Ha habido también, sí es cierto, un buen manejo en lo que significa el trabajo de proinversión o las inversiones, la promoción de las inversiones. Pero adjudicar no significa que las obras se terminan. Entonces, sí, efectivamente, hay una exageración y hay una realidad que no se quiere ver todavía. Muy bien. Don Enrique Castillo, le agradezco mucho por su visita y, por supuesto, le deseo todo lo mejor también en el 2025. Igual para ti, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Enrique Castillo, analista político, periodista, estuvo con nosotros haciendo este balance del 2024 en Prueba de Fuego. Muchas gracias por su compañía, amigos televidentes. Lo mejor para ustedes para el 2025 y, por supuesto, seguiremos todo el año 2025 con importantes entrevistas para nuestra audiencia. Muchas gracias, muy buenas noches.